Shalom a todos. Esta semana estamos leyendo una porción que yo creo que es un punto de inflexión, podemos llamarlo así. Creo que en la vida de todos hay unos puntos de inflexión donde existen una toma de decisiones, la cual define nuestro futuro. Y eso es lo que exactamente sucede en esta porción. Shelach Lecha. Shelach Lecha, lo que sucede es que es una porción en donde aparece el famoso 9 de Av, donde se convirtió en una fecha dolorosa para nuestro pueblo, pero no solamente eso, sino que es una fecha en la cual, pues básicamente el Eterno les concede una petición al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? La gente le pide algo a Dios, cuando tiene la oportunidad, cambia totalmente lo que le pidió, hizo algo que no era, vamos a llamarlo así, lo que le habían pedido. Y como decimos en mi país, el tiro le salió por la culata. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, resulta que no pudieron entrar a la tierra de Israel toda esa generación, a excepción de dos personas, Caleb Josué. y Josué, exactamente. Y aparte de eso, vemos cómo después de eso el pueblo se empieza a quejar, empieza a llorar, eh, y la verdad es que es un tema un poco complicado. Vamos a leer un poco sobre esta porción ya en breve, pero muchas veces, honestamente, digamos, como siguiendo esta idea, yo creo que muchas veces le pedimos al Eterno, mira, Eterno, yo quiero esto, y el Eterno lo concede porque Él es muy bueno y es bondadoso y es extremadamente bueno para con todos, ¿no? Pero no necesariamente lo que le estamos pidiendo al Eterno es lo correcto. Y en este caso ya Dios les había dicho a ellos, van a conquistar una tierra donde mana leche y miel. Y empieza la porción donde la gente quiere ir a comprobar cómo es la tierra, qué idioma hablan, etcétera, como una excusa. Los mandan a hacer un reporte, y el reporte lo menos que dice es lo que los mandaron a hacer. Y empezaron ellos a hablar de lo que ellos empezaron a visualizar, ¿ok? Y en ese sentido hay una diferencia muy importante entre lo que es la realidad, los hechos concretos, vamos a llamarlo así, y lo que es exactamente los hechos fantasiosos, voy a llamarlo así. ¿Y esto a qué me refiero? Fíjense que hace poco, no mucho, leí algo que me pareció tan, yo diría, tan refrescante y tan eh, alumbrador, en donde decía que la mayoría de la gente tenía miedo, no al accionar, sino que al estar pensando. ¿Ok? ¿Y esto a qué se refería? Por ejemplo, digamos, la ansiedad del futbolista que va a jugar, o un beisbolista que va a jugar previo a un partido, por ejemplo, y que está pensando en cómo va a ser, qué va a ser, y más si es la primera vez, imagina que es algo tan complejo y algo tan grande, eh, que cuando realmente acciona, es decir, entra a jugar, se da cuenta que ahí no tiene ni tiempo para pensar, y que lo que estaba pensando que era difícil, pues no era tan difícil como en un inicio él pensó. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto lo que trae es que el mucho análisis, hay un dicho que nosotros decimos esto, mucho análisis trae parálisis. Y entonces, y esto realmente sucede en muchas áreas de la vida de muchas personas. Por ejemplo, gente que no quiere, voy a llamarlo así, accionar, y que tiene una visión de poner un negocio, por decir algo, y está pensando mucho en el negocio, y que esto me va a ir acá y esto me va a ir no sé qué. Está pensando tanto que el hecho de estar pensando tanto en el problema lo hace más grande de lo que realmente es. Cuando realmente él asume la responsabilidad y aclara su mente y como decimos aquí en mi país también, se sube al caballo, entonces
te das cuenta que no era tan difícil como en un inicio te habías pensado, que era que en tu mente estabas construyendo paradigmas y estabas construyendo una realidad muy distorsionada de lo que realmente es. Y esto es así la naturaleza humana. Y esto es lo que podemos ver en esta porción. Vamos a ir alternando un poco, digamos, parte de la presentación, pero parte también de algo que quisiera estar como al final de cuentas, pues colocando, es un poco leyendo lo que es la Torah como tal. Yo creo que es bien importante poderla leer porque nos va a dar un poco más de luz de lo que está sucediendo en esta porción. El resumen, como siempre, Moisés envía a los 12 espías a la tierra de Israel para informar, dice, sobre los habitantes y el país. Eso fue lo que les mandaron a hacer. Y dice, a pesar del informe positivo de Josué y Caleb, la gente está asustada. ¿Por qué? Porque la gente lo que hizo fue, es como que yo le dijera a mi hijo, mira, yo quisiera que vieras si ve a la cancha y mira si en la cancha hay dos aros para jugar basquetbol, por ejemplo. Y me empieza a contar de los árboles, me empieza a contar de la grama, de las flores, pero de lo que yo le mandé a pedir, que era ver la cancha, si existía o no existía, de eso no sabe nada. Entonces, más o menos es algo así lo que está sucediendo acá. Les mandan con una tarea muy específica a Moshe, pero ellos traen sus propias conclusiones y está fuera de lo que les pidieron que fueran a hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros tenemos exactamente ese mismo accionar? Tu jefe te pide un reporte, digamos, y tú entregas otro reporte que a él no le interesa ni en ese momento y no es que no sea más o menos importante, pero no es lo que te están pidiendo. O por ejemplo, digamos, o nos piden algo específico en el hogar. eh, por ejemplo, mira, quisiera que lavara los platos y no lavo los platos, sino que lo que hago es sentarme a ver televisión o me pongo a ordenar otro cuarto o a leer algo. Es decir, no hago lo que se me está pidiendo exactamente. ¿Qué es lo que esto trae? Pues trae distorsión, distorsión en el lugar donde se está. Segundo, Dios amenaza con acabar a los hijos de Israel, pero cede luego que Moisés intercede por ellos. Para castigar al pueblo, Dios anuncia que todos los que salieron de Egipto no entrarán a la tierra de Israel, excepto Josué y Caleb. Aquí básicamente es cuando decía el rabino, eh, que básicamente es cuando Moisés era un líder que era como reacio y de repente aquí como que se activa, se hace como que toma parte el pueblo de Israel de él. Moisés instruye a los israelitas con respecto a dejar el lado la jalá, la observancia del sábado, cómo tratar a los extraños y las leyes del tzitzit, que es como termina la porción. Ok. Las primeras palabras hebreas de esta oración, Shelach Lecha, significan literalmente envía para ti o envía por ti. La idea de enviar espías no venía de Hashem o de Moisés, sino del pueblo, como está escrito en Devarim 1:22. Y acá vamos a ver qué es lo que dice esta porción. No sé si logran visualizar. Estoy poniendo ahorita la parte de la escritura. Um, lo voy a poner quizás mejor aquí en Devarim 1:22, dice. 1:21. Dice, mira, el Eterno tu Dios ha puesto ante ti la tierra, dice. Sube, toma posesión, como te lo ha dicho el Eterno, Dios de tus padres, no le temas ni te quebrantes. Dice el 22, y os llegasteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos informen sobre su idioma, sobre el camino por donde debemos de subir y sobre las ciudades a donde debemos de entrar. Entonces aquí lo que está diciendo
es que el pueblo fue el que le llegó a pedir a Moshe, mira, queremos que esto suceda. ¿Okay? Y dice, esto sucedió con Moshe, y agradó esto a mis ojos, y tomé de entre vosotros 12 hombres, un hombre de cada tribu. 24. Y emprendieron la marcha y subieron a la montaña y llegaron hasta el torrente de Escol y espiaron la tierra. 25. Tomaron de las frutas del país en su mano y nos las trajeron y nos informaron sobre su idioma y dijeron, buena es la tierra que el Eterno nuestro Dios nos da. 26. Pero no quisisteis subir y fuisteis rebeldes contra la orden del Eterno. ¿Cuál es la orden del Eterno? Estábamos viendo en el 21, toma posesión. Ok. Y dice 27, y murmurasteis en vuestras tiendas y dijisteis, por habernos aborrecido el Eterno, nos sacó de la tierra de Egipto a fin de entregarnos en la mano del Hemorreo para destruirnos. ¿A dónde nosotros estamos subiendo? Nuestros hermanos han hecho que se nos derrita el corazón. Ahora dice, diciendo, el pueblo mayor es mayor y más fuerte que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta los cielos. Y ahí vimos también hijos de gigantes. Entonces yo os dije, no os quebrantéis ni tengáis miedo de ellos. El Eterno vuestro Dios es el que va delante de vosotros. Él mismo peleará por vosotros, así como todo lo que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. Y también en el desierto, de donde viene, de donde visteis el Eterno, tu Dios, ¿cómo te llevó? Perdón, te llevó como lleva un hombre a su hijo por todo el camino que anduviereis hasta vuestra llegada a este lugar. Pero ni por eso creísteis en el Eterno, vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para prepararos lugar en donde pudierais acampar, de noche con fuego para mostrarnos el camino donde habíais de andar y de día con una nube. Okay. Y aquí ya viene la sentencia. Pero lo que yo quisiera más que todo ahorita enfocarme es las palabras del pueblo, ¿ya? O sea, lo que me parece, y aquí es como el punto, ¿no? ¿Cómo dice que ellos se miraban con respecto a ellos? O sea, es increíble cómo el miedo se puede apoderar de una persona y errar lo que es la realidad, ¿no? O sea, primero dice, primero dicen que el Eterno los ha aborrecido, algo que no es cierto, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, muchas personas tienden a decir, es que Dios me está castigando, es que Dios no está conmigo, es que Dios me ha abandonado, se ha olvidado de mí, ¿no? Pero me parece que esta realidad no dista mucho de cuando vienen aquellos momentos difíciles de la vida, aquellas pruebas que Dios nos pone para probar de que somos mejores, que sí tenemos esa capacidad dentro de nosotros para salir adelante. Y lo otro es que cómo las palabras de una persona puede generar una acción en otra persona. Por ejemplo, dice acá que se les derritió el corazón. Yo no sé, cuando viene esa expresión, se derrite el corazón, a mí se me viene a la mente que prácticamente es como que tú estás erguido y te dicen una mala noticia y caes al suelo directamente, de tan mal que ese shock de noticia, ¿no? Y lo otro dice que las palabras de los hermanos que fueron allá, de esos 10, dice que el pueblo es mayor y más fuerte. ¿Esa es una realidad o es una idea que tienen? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Primero, pensemos en Israel. ¿Cuántas personas eran? O sea, en el censo eran 630,000, pongamos, un número redondo, ¿no? Eso entre 20 y 50 años. Ahora, fuera de esos rangos, ¿cuántos más podrían haber? O sea,
fácilmente eran 3 millones de personas. 3 millones de personas contra una ciudad no es mucho. O sea, siendo realistas. Entonces, mentira que puede ser mayor. Segundo, más fuerte que nosotros. Es cierto que puede ser más fuerte que ustedes. ¿Dónde está el Eterno? Del lado de Israel. Entonces, esto que eran más fuertes no podría ser. Uno. Dos, cuando dice que eres más fuerte, también uno no puede saber si alguien es más fuerte que otra persona, porque en apariencia, yo les digo porque, digamos, yo he visto aquí en el país, por ejemplo, gente que hace mucha pesa y tiene todo el cuerpo definido, ¿no? Que parecen ese actor de Thor, ¿cómo se llama? De Marvel. Y, y cuando tú vienes a ver qué tan fuerte es, lo pones a cargar, por ejemplo, en un ingenio sacos y no aguantan ni una hora. Entonces, aparentan que son fuertes, pero en la realidad no son tan fuertes. Entonces, es una idea lo que tienen, no es un hecho, no es, no es algo real. Y dice, las ciudades son grandes y fortificadas, puede ser, pero la palabra hasta los cielos, eso es una exageración. Ninguna ciudad, ni los edificios más altos del mundo hoy en día llegan a los cielos. ¿Ok? Entonces, esto era una idea muy arcaica. Y también vimos ahí hijos de gigantes, dice. ¿Qué sucede con los hijos de gigantes? ¿Existían los gigantes realmente o no existían? Hay pruebas que dicen de que sí podrían haber existido, hay pruebas que dicen que no. Y aquí vamos a entrar en un tema gris, ¿no? Porque hay pruebas arqueológicas que dicen de que existían gigantes y hay pruebas que no. Pero basta ir a la NBA para darte cuenta que sí existen todavía los gigantes. O sea, es decir, hay tipos que son muy altos, pero no es la idea del gigante de las películas, ¿no? Pero veamos en nuestra porción qué es lo que dice. Bemidbar 13:1, ¿ok? No sé si ven la pantalla con lo que estoy mostrando ahorita de la Torah, sí, ok. Dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, envía para ti. Es decir, cuando el Eterno dice, envía, ¿verdad? Solo hubiera más sido suficiente Shelach, pero el Lejá es algo que vemos inclusive en otra porción. ¿Se acuerdan de cuando salió Abraham de la tierra de Egipto? Hay una porción que se llama Lejá, Lej Lejá. Entonces, ¿para quién es? Para Moshe, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué para Moshe? La gente llegó donde Moshe a pedirle, mira, Es, queremos co- saber cómo es. Ajá, es como vete a ti mismo, ¿no? exacto, Como, exactamente. ujú. En este caso, lo que está sucediendo es que, como leímos en Devarim, la gente llegó a presionar a Moshe. Moshe dijo, bueno, me parece la idea, me parece correcto lo que están pidiendo. Ahora voy a pedir al Eterno. Y el Eterno, ¿qué es lo que le dice? Envía para ti. Es decir, no lo está ordenando el Eterno que lo hagan, sino que lo que le está diciendo, Moshe, no hay problema, te voy a permitir. Por ejemplo, digamos, cuando un hijo a nosotros nos está pidiendo permiso para ir a una fiesta y nosotros capaz no estamos muy convencidos que vayan, pero es tanta mi insistencia y uno le dice, no, mira tal cosa, mira, y te sigue insistiendo día y noche y constantemente, entonces, ¿qué es lo que terminas haciendo tú? Diciéndole, bueno, haz lo que quieras, ¿ok? Pero no quiere decir que estás de acuerdo necesariamente con lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces así actúa el Eterno. Entonces, en este caso le estoy diciendo, Moshe, está bien, hazlo, no hay problema. Pero eso no quiere decir que es un permiso o que tiene un visto bueno. Entonces, es como para satisfacerte. Te voy a dar ese gusto. Le dice, envía para ti hombres
para que exploren la tierra de Canaán, que he de dar a los hijos de Israel. Ya estaba establecido que Dios la va a dar. Un hombre por cada tribu de sus padres enviarás, siendo cada uno príncipe entre ellos. Y los envió Moshe del desierto de Parán por mandamiento del Eterno, y todos ellos eran principales, cabezas de hijos de Israel, es decir, eran líderes. Okay. Y dice, y estos son sus nombres. Y empieza a dar todos los nombres de todas las tribus, y dice el 16. Estos son los nombres de los varones que envió Moisés a explorar la tierra. Y puso Moisés a Osea, hijo de Nun, el nombre de Josué y Joshua. Aquí lo que le está haciendo es que le agrega la yud a su nombre, ¿no? Porque antes era Osea, Osea de salvación, y ahora le está poniendo Yehoshua, que significa Dios salva. Y los envió Moisés a explorar la tierra de Canaán y les dijo, y esta es la orden de Moisés: subid por aquí por el sur, luego subiréis a la montaña y veréis la tierra. Y esto es lo que le está pidiendo Moisés que hagan, ese es el reporte que le está pidiendo. ¿Qué tal es la tierra? Y el pueblo que habita sobre ella, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Dice, ¿qué tal es la tierra en que él habita, si es buena o mala? ¿Y cómo son sus ciudades en las que habita, si vive en ciudades abiertas o en fortalezas? ¿Y cómo es el suelo, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no? Esforzaos pues y tomad de los frutos de la tierra, y en aquellos días, días de las primaveras de las uvas. Okay. 21. Y ellos subieron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, Lebo, Hamat. Y subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón, y ahí estaba Jimán, Sheshai y Talmai, nacidos de gigante. No, no, escucha, discúlpame, Mauricio, pero no vemos los Oh, ok, números. los números, ok. Nos quedamos en En la presentación, ok. ok, ahora sí. Ahorita, ok. Hoy sí, Gracias. vaya. Y dice, y ellos subieron desde el desierto de Sin hasta Rehob, Lebo, Hamat. Y subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón, y allí estaba Jimán, Sheshai y Talmai, nacidos de gigante. Y Hebrón fue edificado 7 años antes que Zoán de Egipto. Aquí la palabra que ocupa que eran hijos de Anac. ¿Ok? Los anaquitas era una tribu que eran altos. Se le llama gigantes. ¿Ok? Pero gigantes no necesariamente quiere decir que son hombres de, así como la de los frijolitos, la historia de los frijolitos, ¿no? Que los frijolitos los sembraron en la tierra, subió hasta el cielo y arriba había una ciudad, y que en la ciudad que está en el cielo, de repente ah, habían gigantes que comían hombres. Esa es una historia, ¿no? Pero no es exactamente esto lo que está sucediendo acá. Yo podría decir que muchos jugadores del básquetbol ya de 2 metros 20, 2 metros 40, que son alturas normales para esta gente de la Sí, ah, NBA, y son también son, altos. son altos, pero también hay características de gente, de gente grande. Por ejemplo, le Exacto. salen dedos extra. Lo digo por mis sobrinos, Ujú. son altos, tienen un tamaño como bastante alto y ellos nacieron con 6 dedos. Entonces, claro, se le hace una cirugía a cada mano, pero nacen dedos con uña y todo. Son gente que nace con ese tipo de, se llama, ¿cómo se Sí, llama? Gigantismo. gigantismo, así es. Sí. De hecho, todavía hoy en día podemos ver que existen personas con ese tipo de enfermedad. Creo que el hombre más alto que se ha registrado en el mundo, creo que medía como 2,60, algo así. En 1940 creo que él falleció, más o menos.
y el más chiquito medía como 1,10, algo así, o 90 centímetros, no me acuerdo cuánto era. Pero todo eso son, digamos, genéticamente tienen una enfermedad, ¿verdad? Y no necesariamente son más fuertes porque son más altos. De hecho, a estas personas tienen problemas normalmente de circulación, tienen problemas de equilibrio, tienen problemas en los músculos porque el soportar ese peso esquelético es muy fuerte para un cuerpo, digamos, y debe ser visto como una enfermedad. Por lo tanto, cuando aquí sí dice que habían gigantes, o sea, veámoslo así, vámonos a la historia de Goliat con David. Por muy fuerte que fuera David, tenía 12 años. O sea, el hombre era más pantalla que un hábil y diestro eh, peleador, vamos a llamarlo así. Porque no dice, y Goliat mató a 20,000, como por ejemplo Sansón, que Sansón decía la escritura que había matado de repente a un montón de tipos, ¿no? Y que agarraba a los leones, etcétera. En este caso, no dice de ningún gigante que hubiera sido un gran diestro arquero. Inclusive Nimrod dice que era un gran arquero fuerte, igual que Sab, y no menciona que fueran gigantes. Por lo tanto, y también estas personas que son gigantes no tienen esa habilidad como para correr grandes distancias de una manera veloz y todo eso. Son bien lentos, de hecho, por el mismo problema que tienen físico. Entonces, eh, cuando de repente vemos el caso de Goliat con David, uno tiende a pensar que Goliat es como aquellos libros de mi historia bíblica de los testigos de Jehová, ¿no? Que no sé si a ustedes les pasaban dando en su casa, pero en mi casa, cuando estaba pequeño, los regalaban. Y entonces, y ahí uno aprendía un poco la historia. Y yo veía al gigante Goliat súper fornido, fuerte y una gran espada. Y a David lo vemos, un niño de 12 años, y aparece como que la piedra le pegó a él. Que claro, lo que pasa es que lo atontó. Y después de eso fácilmente dice que cuando cayó, David fue a cortarle la cabeza. Es decir, eh, no murió del impacto, obviamente, de la piedra. Lo dejó mal. Es decir, eh, y al final de cuentas sí lo mató, pero tampoco no dice que se defendió Goliat. O sea, y sí, puede ser que haya sido un golpe certero en el punto preciso y como tú quieras, pero lo que voy es que no necesariamente un gigante eh, tenía que ser una razón de tener miedo. ¿Okay? Y dice, y Hebrón fue edificado 7 años antes que Zoán de Egipto. Y llegaron hasta el torrente o valle de Escol, y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uvas y lo llevaron en 2 varas, y también llevaron granadas e higos. Y aquel sitio fue llamado torrente o valle de Escol a causa del racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y volvieron de explorar la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Parón en Gades, y les rindieron cuenta a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, llegamos a la tierra donde nos enviaste, la cual ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella, pero muy fuerte, y eso no, perdón, pero no es lo que le pidió Moisés que hicieran. Pero muy fuerte es el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y también a los nacidos de gigante hemos visto ahí. Amalek habita en la tierra del sur, el Hiteo y el Jebuseo y el Emorreo habitan en la montaña, y el Cananeo habita a la orilla del mar y en las riberas del Jordán. Y Caleb acalló al pueblo que murmuraba contra Moisés y les dijo, subamos y tomemos posesión de ellas, porque ciertamente prevaleceremos sobre ella.
Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice, e infamaron estos ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, la tierra por donde hemos pasado para explorarla es tierra que consume a sus moradores. Esto ya es su propio criterio. O sea, ¿cómo que es una tierra que consume a sus moradores? Están diciendo que es leche y miel la que emana. Y ahora están diciendo que la tierra los traga. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. ¿Todos? ¿Se acuerdan lo que dice la Torah arriba? 3. Y aquí dice que todos. Algo que yo aprendí de mi esposa es que no existe ni el siempre, ni el nunca, ni tampoco existe el todo, ni tampoco existe el ninguno. ¿Ok? Siempre va a existir un poquito de algo. ¿Ok? Y ahí vimos a gente fuerte de los hijos de los gigantes, de gente fuerte, y a nuestros ojos éramos como langostas. Yo no sé si ustedes han visto a las langostas, pero eh, hay de diferentes tamaños, pero las más grandes no sobrepasan quizás del tamaño de mi mano. ¿Ok? Entonces ellos se veían así, dice, y así éramos a los ojos de ellos. ¿Cómo es Perdón, que? Mauricio. Sí, Sí, son como chapulines, así, de chiquitos. exacto. Yo quería comentar esto también, no sé, a lo mejor no es un buen ejemplo, ¿no? Eh, había un hombre muy famoso de artes marciales, muy bajito, un oriental, Bruce Lee. Bruce, Bruce, Bruce Lee. Bruce Lee, que tenía un estudiante de 2 metros que no sabía pelear y él enseñó, de hecho. Entonces, ahí es lo que yo quería poner como un ejemplo, ¿no? Que la destreza es lo que importa, ah, no tanto la estatura, ¿no? La habilidad de, de la persona. Bueno, ese es mi humilde Sí, sí, comentario, sí. ¿no? No, no está bien, excelente. No, y vieran acá lo que aquí es tremendo lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Cómo se veían ellos? Como langostas. Ahora, y esto es lo peor de todo, y por eso es un lashon hara. Y así éramos afirmando, es una afirmación a los ojos de ellos. Es decir, los entrevistaron, quizás. No creo. Si no lo vieron, no eran espías. Ellos no llegaron a socializar. Entonces, ¿cómo pueden decir que así eran ellos a los ojos de los otros? Entonces, como que todo es una, digamos, como mentira, ¿no? Y aquí dice, en el, Oh, una exageración. es una exageración. Fíjense Exacto. que, pero eso de qué nace. Fíjense que De una honestamente mentira. nace de una mentira, pero Claro. también nace de la falta de confianza de las personas. Cuando Yo, tienen yo, una baja estima, ¿no? ajá, eso es lo que te iba a decir yo, porque había oído eso hace tiempo que era como ellos se sentían con baja autoestima y entonces ellos decían, "No, nosotros no podemos con ellos, demasiado. Todo era exagerado. Sí, lo que pasa es que ellos eran esclavos, ¿no? Y como que la esclavitud todavía se veían quizás como, es correcto. Tenían como esa mentalidad de esclavo, ¿ah? Y, y, y eso cuesta como salir de esa zona. exacto. Y pensaban que, que no podían conquistar este pueblo, por eso, porque no se sentían como en capacidad de hacerlo. Ah, una pregunta que alguien me hizo, ¿por qué Dios les dice conquisten esa tierra? Porque ha debido dárselas, pero conquistar algo es una tierra que era de alguien. No, lo que pasa que Y te lo puedo decir así, ok, tal vez como diciendo la idea esta.
Mi abuela hace muchos años compró un terreno, Ajá. pero por A o B razones, más que todo porque mi abuelita empezó a padecer como a los 60 años de artritis. Llegó un momento que mi abuelita no se podía mover, quedó inmovilizada. Y su terreno no lo pudo ir a visualizar, no tenía tiempo de irlo a ver, obviamente porque estaba mal de salud y no lo vendió. ¿Qué sucedió? Llegaron gente usurpadora, ¿ok? Y Ujú. tomaron el terreno, Tomaron, invadieron. Ok. invadieron, Ajá. exactamente. Ese terreno, digamos, legalmente sigue siendo de mi abuela que ya murió, ¿ok? Ajá. Y digamos, si en mi caso, yo, Mauricio Quintero, o mis hijos quisieran tomar esa posesión de la propiedad que mi abuela compró y que nos pertenece a nosotros, pero que ahorita está ocupada por no sé quién, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tendría que suceder? Tendríamos que ir a un juicio o una batalla legal, ¿no? Ujú, Para recuperar ese terreno. ujú. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿a quién le dieron esa tierra en un inicio? Abraham, ¿no? Abraham, Sí. de hecho, compró esa tierra. Él la compró y dice que fue un precio muy caro, muy elevado, perdón. Exacto. Pero no solamente la compró, sino que también tenía una promesa de por medio, que Dios le dijo, esa tierra va a ser tuya. ¿Ok? Ujú. Entonces, la compra, físicamente pagó por ella, Ok. eh, y adicionalmente, también Dios se la promete. Pero ¿qué es lo que sucede? Sus hijos, por A o B motivo, pues, emigran, ¿ok? Y lo voy a poner así como, por ejemplo, digamos en tu caso, Janet. Digamos Ujú. que tus hijos quisieran retornar a Venezuela a recuperar alguna propiedad de tu familia. Ok. Entonces, tienen que viajar nuevamente a Venezuela. ¿Y qué tendrían que hacer ellos? Pelear por la herencia tuya. Que fue donada. Ok. Exactamente. Entonces, para tomar posesión de ella. ¿Por qué tienen que tomar posesión de ella? Porque la están heredando. Es de ellos, ¿ya? Y están Ujú. tomando posesión. Entonces, en este caso, exactamente lo que es lo que está pasando. Su tatarabuelo, Abraham, compró la tierra y ahora les dice, hey, pero esta tierra es de ustedes. Yo la compré para ustedes. Entonces, ellos lo que están viniendo es a tomar posesión. Pero ¿qué es lo que se encuentran? Que esa tierra, más en aquella época que no habían documentos, me imagino yo, catastrales, ya estaba Ah, ocupado por otras personas que ni siquiera eran los mismos habitantes que, que habían conquistado cuando estaba Abraham, Isaac y Jacob vivos. Es decir, esta es otra gente. ¿Por claro. qué? Pues Paracaidistas le dicen acá en México. exacto. ¿Cómo? eh, Paracaidistas, Ah, paracaidista. Sí. sí, Entonces, que agarran tierra que no son de ellos. Ah, ok. exacto. Y Ujú. entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los hititas, por ejemplo, ellos son de la zona de Turquía. De ahí vienen los Ajá. eteos. Los jebuseos venían más del lado de Siria, ¿no? Los cananeos sí eran más o menos de esa zona, de ahí, pero estaban usurpando un terreno que no era ya de ellos. Y por el otro lado tenían los de Esab, que eran los del sur, que venían de Jordania. Todos estaban ocupando esa tierra que no les pertenecía. Es exactamente lo que hoy está sucediendo en Israel con Palestina. O Sí. sea, tú le dices a un palestino, ah, entonces tú eres cananeo, por ejemplo. Te va a decir, no, yo no soy cananeo, yo soy palestino. Pero ellos que son usurpadores de la tierra de Israel. O sea, así de simple. Ellos son egipcios, son jordanos, ¿verdad? Entonces, eh, pero no es que en sí el palestino sea propio de Israel. La tierra es de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les tocó hacer en el año de 1948?
48. fue volver a habitar su tierra y después tuvieron que pelear por ella, Que no ¿no? era nada, era desierto, Era desierto. nada. Entonces, Y hoy en día es bellísimo todo. exacto. Entonces, eh, por eso es que les toca ir a pelear por su tierra, porque lo que existe son usurpadores. Y en aquel momento, ¿quién iba a juzgar eso? Y también yo le decía a esa persona, es como cuando tú traes a tus hijos al mundo. Uno tiene los hijos al mundo, tú los ayudas un poquito a caminar, porque se van a caer, los enseñas bueno, ellos van gateando, van caminando, pero llega un momento que ellos tienen que ¿Mm? hacerse todo, ¿no? Hay cosas que tienen que aprender a bañarse, se bañan, son autónomos ya para hacer sus actividades físicamente y también eh, 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 secularmente. Hay cosas que ya no tienes por qué hacerlo. Entonces Dios le da la tierra, ok, aquí está la tierra, pero ustedes tienen que ararla, tienen que conquistarla, ararla, sembrar, trabajarla. Es obvio, ¿no? Entonces sí, pero Exacto. ¿por qué no? Pero tú quieres, como en Venezuela dicen, la papa pelada. No puede ser. O sea, hay que Ujú. trabajar eso. Sí, Exacto. Es lo que mismo te acuerdas cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo. Y él decía, sí, eterno, eterno. ¿Qué le dijo el eterno? Cruza, camina, claro, no estés rogándome. sí, Entonces, muchas de las cosas que suceden en este plano físico necesita Dios, digamos, si es que la palabra necesita, no, nosotros necesitamos, pero digamos, si lo podemos poner en una manera más secular, es que Dios en este mundo físico no va a accionar bajo las leyes espirituales como tal las vemos nosotros, va a accionar con cosas físicas. Por ejemplo, eterno, tengo hambre, necesito alimentarme. sí, O sea, ¿qué te va a dar el eterno? Te va a mandar un ruaj y que te llene el estómago. No, te va a mandar comida. Es decir, eterno, ¿y qué te va a mandar? Un trabajo para que puedas comprar comida, ¿no? O sea, una ocupación o lo que sea. O sea, pero no es que te va a caer del cielo como el maná. O sea, es un nivel ese, pero qué bonito ver los milagros del eterno día sí, a día cuando tú ves que tus manos han hecho lo que han hecho gracias al Eterno. Entonces, sí, ok, dice, y se levantó toda la congregación y alzó sus voces. Aquí alguna gente de los Midrash dicen que fueron nada más los 10 espías y que estaban representando a todas las tribus, etcétera. Y dice que lloró aquel pueblo aquella noche, y esto cuando fue el 9 de Ab. Y se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel, les dijo toda la congregación. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Ay, cuidado con lo que usted pide. Por eso es que nunca hay que pedir cuando uno está enojado, cuando uno está triste o cuando tus emociones están alteradas. Cuando tus emociones están alteradas, mejor, mire, calladito se ve más bonito. Entonces, ¿por qué? Porque porque un niño, por ejemplo, el niño no piensa, el niño lo que hace es que necesita expresar su frustración y habla, pero ahí es el poder de la boca. El poder de la boca hace que las cosas que nosotros decimos sucedan, literalmente. O sea, yo lo he visto gente que no tenía ni un 5 en la vida y dijeron, yo no me voy a quedar pobre ni toda la vida. Y lo dijeron, lo creyeron y trabajaron por ello y llegó a realizarse. Y he visto gente que dice, es que yo no sé hacer nada. Y llegan a los 80 años y de verdad no encontraron trabajo, no hicieron productivo la vida, o sea, es decir, solo la pasaron ya. Ok. Y dice, y
¿por qué razón el Eterno nos trae a esta tierra para que caigamos a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños vengan a ser una presa? ¿Es eso lo que el Eterno había dicho? No, ciertamente es mejor para nosotros volver a Egipto. Y dijo cada uno a su compañero, pongamos un cabecilla y volvamos a Egipto. Y cayeron Moisés y Aarón sobre sus rostros ante toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, dice, que eran los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde hemos pasado para explorarla es una tierra buena en gran manera. Si el Eterno se complace en nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es tierra que emana leche y miel. Pero tan solo no os rebeléis contra el Eterno ni temáis al pueblo de la tierra. Fíjense que aquí está interesante cómo lo plantea ellos, porque todo nace de la rebeldía. Y la rebeldía, ¿qué es lo que produjo? Miedo. Porque no son más que pan para nosotros. Diferente, ¿no? Qué difícil es comer un pan, hasta nos lo prohíben. Y dice, su amparo se ha retirado de ellos, mientras que el Eterno está con nosotros. ¿Qué es lo que querían decir ellos? Si miren, si ustedes están afligidos, ellos están más afligidos que ustedes. No los temáis. Y pensó toda la congregación en apedrearlos, pero la gloria del Eterno se apareció en la tierra, en la tienda, designación a todos los hijos de Israel. Y dijo el Eterno a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí? Con todas las señales que hice en medio de él. Yo lo heriré con mortandad y los aniquilaré. Y haré de ti, o sea, de Moisés, una nación más grande y más fuerte que él. Y dijo Moisés al Eterno, si toman conocimiento los egipcios de que vas a matar a este pueblo al cual hiciste subir con tu fuerza de entre ellos, ellos que supieron que tú, oh Eterno, estás en medio de este pueblo y que cara a cara se les apareces tú, el que y tu nube que está sobre él, y en la columna de nube tú andas delante de él de día y en la columna de fuego delante de la noche. Si matas a este pueblo como a un solo hombre, hablarán las naciones que vieron tu fama diciendo, porque el Eterno no ha podido introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, por eso los destruyó en el desierto. Y ahora te lo ruego, haz que grandezca tu fuerza, oh Eterno, según lo que hablaste diciendo. El Eterno es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebeldía y no absuelve al culpable de que no hace penitencia. Visita o revisa la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo de acuerdo con la grandeza de tu misericordia, así como fuiste indulgente con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y le respondió el Eterno, yo he perdonado conforme a tu palabra. Pero tan ciertamente como yo vivo y toda la tierra está llena de mi gloria, así todos aquellos hombres que han visto mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y con todo me pusieron a prueba ya 10 veces y no han obedecido a mi voz, ninguno de ellos verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, ni ninguno de los que me he irritado la verá. Mas a mi siervo Caleb, porque hubo otro espíritu en él y perseveró en seguirme. Yo le introduciré a la tierra donde entró y de su descendencia desterrará a sus habitantes. Y el amalequita y el cananeo que habitan en el valle, mañana volved y partid hacia el desierto en dirección al Mar Rojo. Y habló Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo esta congregación perversa hará que Israel se queje contra mí? Yo he oído murmuraciones de los hijos de Israel de que esta congregación hace murmurar contra mí. Diles así como yo vivo, dice el Eterno, conforme hablasteis en mi presencia, así mismo voy a hacer. ¿Qué es lo que pidieron? ¿No es mejor morirnos acá? Entonces, ahí te va tu deseo. En ese desierto caerán vuestros cadáveres, todos los que de vosotros fuisteis contados según el total del censo hecho a vosotros desde la edad de 20 años para arriba, todos los que habéis murmurado contra mí. Ciertamente no entraréis en la tierra respecto a la cual alcé mi mano, en señal de juramento para habitar en ella, salvo Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Y vuestros pequeños, de los cuales dijisteis que iban a servir de presa, a estos introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Y en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto.
y vuestros hijos andarán errantes por el desierto 40 años y cargarán vuestras culpas hasta que acaben de caer vuestros cadáveres en el desierto, según el número de los días que explorasteis la tierra, o sea, 40 días por cada día, un año por cada día, así llevaréis la pena de vuestras iniquidades 40 años y conoceréis la consecuencia de vuestro alejamiento de mí. Yo el Eterno he hablado. Así haré con toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí en este desierto, se irán consumiendo y ahí morirán. Y los hombres que Moisés había enviado a explorar la tierra y que al volver hicieron murmurar a toda la congregación contra él, infamando a la tierra, aquellos hombres que infamaron a la tierra murieron de plaga delante del Eterno, es decir, les dio, por su lashon hará, Dios los castigó, los hirió. Mas Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, quedaron con vida entre aquellos hombres que fueron a explorar la tierra. Y cuando Moisés refirió todas estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo se enlutó, se afligió mucho. Y por la mañana madrugaron y subieron a lo alto de la montaña diciendo, nos aquí subiremos al lugar que dijo el Eterno, porque hemos pecado. Y ahora aquí viene otra metidota de pata, es decir, aquí viene el famoso dicho, un clavo saca otro clavo. ¿Ok? Miren, si un clavo saca otro clavo, ¿qué sucede con la madera? Se rompe más, se daña más. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar el clavo viejo y poner un clavo nuevo. Eso es lo que hay que hacer. Y dice, y dijo Moisés, ¿por qué transgredís el mandamiento del Eterno? Esto no prosperará. No subáis porque el Eterno no está entre vosotros para que no seáis vencidos ante vuestros enemigos. Porque la malequita y el cananeo están ahí delante de vosotros y caeréis a espada porque os desviasteis del Eterno y no estará el Eterno con vosotros. Habían pecado, no habían hecho teshuvá, no habían ido a ofrecer su corbán necesario. Y dice, y se esforzaron por subir, es decir, no le obedecieron, dijeron, vamos a hacer esto, es lo que Dios quiso y vamos a cambiar la sentencia del Eterno. Y se esforzaban por subir a la cumbre de la montaña, mas el arca del pacto y Moisés no se movieron de en medio del campamento. ¿Se acuerdan que cada vez que se movía el arca, todos tenían que salir? Por eso es que en la porción anterior dice, hazte para ti trompetas. ¿Por qué? Porque con esas trompetas él las tocaba y con base a eso se movían los campamentos. Y se descendieron en la malequita del cananeo que habitaban en aquella montaña y los hirieron y derrotaron hasta Jormá. Jormá lo que significa destrucción. O sea que les pegaron una gran paliza, en pocas palabras. ¿Ok? Y ahí, perdón, cierra, como digamos, esta porción. Ahora, si ya regresamos a donde estábamos hablando acá, entonces el pueblo fue el que mandó a la gente. A Moshe le agradó el pueblo, ¿verdad? Hacerlo, no hay problema, envíalos tú, ¿verdad? Y acá lo que sucedió es que hubo una manifestación de la falta del Eterno, ¿no? Acá el interesante que también Rubén fue mencionado como primogénito, lo cual me quiere decir de que Rubén hizo Teshuvá en su momento, y normalmente siempre lo mencionan como el primogénito después en las escrituras. Ahora, Caleb dice que es mencionado que es un kenezita, es decir, Caleb no es israelita de sangre. Caleb era un kenezita, un cananeo, ¿ok? Eh, y acá es lo que dice, por ejemplo, en Sotá 11b. Me dice, la Gemara dice, habla de los hijos de Caleb.
En Crónicas dice, y Caleb, hijo de Jezrón, engendró a los hijos de Azuba, su mujer, y de Geriot, y estos fueron los hijos Gesher, Shobab y Ardón. La Gemara pregunta, ¿era realmente hijo de Jezrón? ¿No era hijo de Jefoné, como dice el versículo número 13:6? La Gemara responde, él era hijo de Jezrón, pero le llama hijo de Jefoné, como un apelativo que indica que era hijo que se apartó del consejo de los espías. ¿Ok? Y dice, la Gemara pregunta, pero todavía era difícil, porque Jezrón dice, no podía ser su padre, ya que Caleb era hijo de Kenaz, como está escrito. Y la tomó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, Jueces 1:13. Esto significaría que Caleb era también hijo de Kenaz. Rabba dijo, Caleb era el hijastro de Kenaz, ya que él y Otoniel compartían una madre, pero tenían padres diferentes. Si esto así era, no lo sé. ¿Ok? Y en Josué 14:6 dice, como está escrito, y Caleb dice, hijo de Jefone, el que necesita. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que quiero decir acá es que sí, hay varios versos, ¿no? Que dicen que él era que necesita. Es decir, no podemos negar eso. Y aunque diga que este lo crió y que su madre y eran hermanos de sangre por parte de mamá, pero de diferente padre, no lo sabemos. Para mí, él es que necesita. Ok, y Yehoshua también significa Salvador Libertador y Hashem salva, ¿no? Ahora dice que lo que dice el Midrash es que el 9 de Ab fue lo que sucedió esto. Y esto dice que está escrito en Salmo 106:24. Dice, Salmo 106:24 al 27 dice, menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, Él se levantó con mano contra ellos, su mano contra ellos, para hacerlos caer en el desierto, para hacer que sus descendientes entre las naciones y dispersarlos por todos los países. Es decir, es bien simple. Y parece mentira, pero el Salmo lo está diciendo muy claramente. ¿Dónde empieza todo? Menospreciar. Menospreciar, que es lo contrario de agradecer. Ya. Dejamos de agradecer cuando lo tomamos como, no, es que ya lo doy por hecho. Yo soy don Mauricio y entonces por lo tanto yo me merezco esto y esto y esto. No, no funciona así. No tiene que estar agradecido siempre. Por esta razón, este día fue transformado en un día de calamidad para la historia judía. En este día fueron destruidos los dos templos. En este día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. En este día fueron expulsados los judíos de España en el año 1492. En ese día ocurrieron otros eventos trágicos de la historia judía. El Pero 9 de no, abril. perdón, pero no fue los dos templos el mismo día, sino años después. Exactamente, Ok. pero a la misma fecha, digamos, como decir, Dicen que, yo no sé, no sé si lo estoy elucubrando, pero dicen que también cuando fueron deportados en los campos de concentración eh, en, en, en vagones, en tren a Auschwitz, fue el 9 Ab también. wow. Sí. También sé que en el año 1300 fueron expulsados de Inglaterra, también el 9 de Ab. Es decir, es un día, digamos, de luto, vamos a llamarlo así. Caleb lo que significa es todo corazón. Él era una persona muy apasionada, ¿no? Dicen Y que se significa perro exactamente, y significa, y perro es como todo corazón, exactamente. según Caleb, la etimología de la palabra. Sí. exactamente. Lev es corazón, ¿no? Ay, qué bellos los perros, ¿verdad? Ay, Exacto. qué bello. Entonces, por eso es que de repente eso es lo que sucede. Sí, Saraí. El Señor Jesús le sugirió a su hija Paola el nombre de Caleb para su nieto porque decía desde el corazón, ¿no?
le gustó esa connotación, esta parte, aunque el significado pues es esto, ¿no? También perro. Ujú. Y así se llama su nieto, Caleb. Oh, Sí, qué bonito. Ahora dice, un hombre muy bello. después de eso también, ya creo que vamos a ir hablando un poco más rápido. Dice que al final de cuentas sufren la muerte todos, ¿no? Pero creo que fue el problema de la Shonjara, hablar lo que no nos corresponde. Decir lo que yo pienso, lo que yo siento, más de los hechos concretos, ¿ok? Eh, Luego, en la segunda alianza, siempre de 13 al 14:7, es que toda la gente se congregó y aquí es lo que habla el Sanedrín. eh, entonces, ¿qué informe se escucha? Es la pregunta, ¿no? Y según las palabras de cada uno, así le sucede. Ok, dos hablaron correctamente que iba a ser fácil la entrada, entran. Y el resto, pues no entra. El 99.999999, ¿verdad? No entra. Entonces hay que cuidar las palabras. Eh, Luego también buscan la democracia, cuando dice elijamos entonces a un líder, no al que el Eterno estaba dando. Eh, Todo este conflicto de la tercera alianza genera un problema de confianza, ¿no? Y luego intercede Moshe por ellos. Entonces aquí entra una palabra que se llama interceder, pero ¿qué es interceder realmente? Interceder es ponerse entre, como lo que algo que hizo Aarón, ponerse entre los vivos y los muertos, ¿no? Es decir, dar la cara, básicamente, por ellos. Entonces, el argumento es, mira, Eterno, vas a quedar mal, ¿ok? Eh, Van a decir, Hashem no puede, cuando tú puedes todo. Y tercero, ya le llama al Eterno los 13 atributos de misericordia, que es lo que vimos. El Eterno, el grande misericordia, lento para la ira, eh, perdona las iniquidades hasta la tercera, cuarta generación. Es decir, ahí lo que está diciendo es, eh, no, eres bondadoso, ¿no? En la tercera alianza, porque dice que 10 veces lo probaron, después les puedo mandar esta presentación y ustedes pueden ver exactamente con más a detalle cuántas fueron las veces que lo probaron. Aquí están las 10 veces. Eh, y luego, aquí hay dos palabras que se llaman la asamblea y los hijos de Israel. La asamblea realmente es el Minyan que estaba en ese momento. Y la congregación básicamente es un grupo homogéneo de individuos con un propósito único. Ok. Eh, Luego habla ya después en el 15, perdón, empieza a hablar de las primicias, ¿no? Vamos a apartar una masa, el reshit, la porción separada, que es la trumá. eh, y aquí hay tres términos, la jalá, la reshit y la trumá. Okay, la jalá es la parte de la masa que se aparta, el reshit son las primicias de algo que tengamos y la trumá es la porción separada. Okay. Hoy en día, digamos, no se separa, ¿verdad? Eh, la jalá era lo que se daba al sacerdote, pero hoy no está en funcionamiento. Luego, del 15:30 a 31, básicamente aquí lo que está hablando ya es otra parte que yo creo que lo voy a leer porque también es como bien, perdón. Ese no, 14, 15. Vamos a ver.
Y habló 15:17 dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hubierais entrado a la tierra donde os llevo, y cuando comiereis del pan de la tierra separaréis una ofrenda alzada para el Eterno, esa es la trumá. En primer lugar separaréis vuestras masas una torta, como ofrenda alzada, como la ofrenda alzada de la era, así separaréis esta. De lo primero que hay es donde entra el Mereshit. Lo primero de vuestras masas presentaréis al Eterno una ofrenda alzada durante vuestras generaciones. Y cuando pecaréis por ignorancia y dejaréis de cumplir cualquiera de los mandamientos que le ha dicho el Eterno a Moisés, o sea, todo lo que ha ordenado el Moisés por conducto de Moisés desde el día que ordenó el Eterno, y de ahí en adelante hasta vuestras generaciones, si por alguna causa de los jefes de la congregación se cometiera algún yerro y éste hiciera por ignorancia, entonces toda la congregación ofrecerá un novillo joven por holocausto para ser aceptado por el Eterno con su ofrenda vegetal y de libación. Y el sacerdote va a hacer una expiación, es decir, lo va a cubrir básicamente y van a ser perdonados. Pero primero hay que buscar el arrepentimiento, ¿no? Y dice, y si algún individuo pecare por ignorancia, traerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Es decir, aquí lo que está hablando que uno puede cometer errores, pero es diferente cuando uno lo hace a propósito, adrede, vamos a llamarlo así. Cuando lo hace por ignorancia, porque no sabía que era incorrecto, etcétera. Por eso es importante el estudio. Ok. Y aquí dice una misma, solo en este capítulo, como 3 veces dice que la Torah es para el prosélito, para el nativo, para el extranjero, para todos. Ok. Por lo tanto, la Torah es universal. Y dice, y si la persona obrare intencionalmente, sea nativa o prosélita contra el Eterno, ha blasfemado, y tal alma será segregado de entre su pueblo, porque la palabra del Eterno despreció y violó su mandamiento. Ciertamente será segregada aquella alma y su iniquidad estará sobre ella. No es que lo van a matar, lo que dice que esta alma se va a separar del pueblo, básicamente. Y cuando te separas, te conviertes en un lobo solitario y que normalmente sucede, te mueres. No sé si han visto ustedes cómo mueren los leones o cómo mueren los lobos. Ellos se van solitos y cuando ya están solitos son débiles y mueren. O sea, usted puede ser un león, un gran lobo, pero si no está en manada, se mueren. Y dice, y estuvieron los hijos de Israel en el desierto y hallaron un hombre que estaba recogiendo leña en el día sábado. De repente aparece así de la nada, ¿no? Y lo presentaron los que lo hallaron recogiendo leña ante Moisés y Aarón y toda la congregación, y lo tuvieron en prisión porque no estaba declarado qué habían de hacer con él. Y dijo el Eterno a Moisés, tal hombre será ciertamente muerto, mátenle a pedradas toda la congregación fuera del campamento. Y toda la congregación le sacó fuera del campamento y le apedrearon de modo que murió como el Eterno había ordenado a Moisés. Y habló Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan borla para, cambia de tema, pero ¿qué tenía que ver que anduviera recogiendo leña el sábado? ¿Acaso eso era un gran pecado grave? Según lo que eh, hay unos midrash que lo que dicen es que el hombre lo que estaba haciendo era recogiendo leña para quemar fuego extraño, como para poner un altar y hacer ahí una práctica idolátrica. Por eso es que lo apresaron. Y luego habla de los tzitzits al final, que son las borlas, ¿no? Dice cada ángulo azul celeste, y luego dice, será para vosotros por tzitzit, y lo veréis y os acordaréis de todos los mandamientos del Eterno y los cumpliréis, y no erraréis yendo tras las codicias de vuestros corazones y de vuestros ojos. Interesante, 2 cosas que le pide al varón: no errar con sus ojos, no errar con sus corazones, en pos de los cuales vosotros andáis errando, a fin de que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos y seáis santos para con vuestro Dios. Yo soy el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra para ser el Dios vuestro. Yo soy el Eterno vuestro
Dios. Ok. Entonces, para contextualizar lo que estábamos hablando acá antes, dice que si no hay teshuvá, el error permanece en la persona. La Torá no dice que el hombre tuvo un arrepentimiento. Según Rashi, lo que hallaron le advirtieron que eso estaba prohibido en Shabbat bajo pena de muerte, pero él no hizo caso. Según la ley judía, una persona no puede ser sentenciada a muerte si no hay 2 o 3 testigos que le hayan advertido antes de cometer el crimen. Como el hombre no había hecho caso a la advertencia, Hashem dictó de sentencia de lapidación. Ok. Luego, ya estaba dicho en Éxodo 31:14, es decir, previamente lo que iba a suceder, ¿no? En la Torah hay 4 formas de ejecutar a la persona y Moshe no sabía cuál de ellas aplicar en este caso, y por eso consultó. También se puede pensar que Moshe no estaba seguro si el hecho de apilar leña debe ser considerado una melajá y por eso debería consultar a Hashem. Este texto nos enseña cuán importante es el Shabbat para nuestro Padre Celestial. Y luego el propósito de llevar un fleco, el tzitzit o la borlas, ¿ok? Como todos sabemos cómo son construidos, este mandamiento solo puede ser cumplido durante el día, ¿verdad? Porque en la noche no se puede ver el tzitzit. Solo es aplicable para los varones, ¿verdad? Es un mandamiento positivo que está limitado por el tiempo, ¿ok? Y esto es lo que sucede, le ayudan al varón a no seguir sus ojos detrás de la prostitución, básicamente. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo lleva en su ropa, básicamente. Ahora, lo interesante, el tzitzit está escrito con escritura completa, suman 600. Y el fleco está hecho por 8 hebras y 5 nudos, que al sumar esto se llega a 613. Por eso es que dice que aquí son los 613 mandamientos de la Torá. Los 5 nudos hablan de los 5 libros de Moshe y los 5 sentidos del hombre que están involucrados en la obediencia a los mandamientos. Las 8 hebras hablan de lo sobrenatural que se introduce en lo natural mediante la entrega de la Torá a Moshe. Okay. Y Rashi dice que los 4 flecos están en 4 direcciones que nos recuerdan que tenemos la obligación de cumplir los mandamientos donde quiera que nos volvemos. Las tzitzit representan los 2 testigos frente a una persona y los 2 testigos detrás de ella para advertir contra el pecado. Luego, Zacarías hace mención de los tzitzit, básicamente, en donde van a regresar, ¿no?, a la tierra de Israel, básicamente. Acá, solo para comentar un poco, me voy a saltar un poquito de las cosas. Y es una pregunta interesante para que la discutamos entre todos. Dice, ¿por qué crees que la gente sigue sin confiar en Dios después de todos los milagros que Dios ha hecho por ellos? ¿Alguna vez pierdes tu confianza en Dios? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué crees que es importante tener un estándar ante Dios para cuidarnos, para ciudadanos y extranjeros por igual? Trata a las personas de manera diferente si son extraños o son de una cultura, religión o país diferente. ¿Y por qué juntar la leña el sábado causaría una pena de muerte? Okay. Es decir, son para comentar. La primera es clara, ¿no? A mí me pasa cada rato. Yo creo que yo tengo un problema de memoria corta. Okay. Se me olvida rápido las cosas buenas que Dios hace. Okay. Fíjense que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo me casé, voy a poner este ejemplo, yo no quería comprar casa, yo quería alquilar. Y yo le decía a Evelyn, es que no nos va a salir del banco y todas las casas son súper carísimas, no vamos a lograr jamás una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde Dios nos ayuda con las mujeres, porque las mujeres son como más avientadas en esas cosas y son como, tienen más confianza en el Eterno, se los admiro, de verdad. Por eso es que la mujer sabia construye su casa, ¿no? Y entonces,
Yo me acuerdo que fuimos al banco y todo lo que yo en mi mente estaba como el espía, todo se logró, ¿verdad? Yo decía, no se puede. Yo veía al banco como el gigante, literalmente decía, si es que nunca me han dado un crédito para un hipotecario, ¿y cómo voy a hacer? No me va a salir. Y, y después de eso sucedió lo mismo con la casa donde vivimos actualmente, ¿no? Mi suegra escuchó que la estaban vendiendo y era gente que tenía problemas de deudas y entonces la vendieron a la mitad del precio que tenían que venderla y quedamos a la par de mi suegro. eh, y al final de cuentas, cosas que yo las veía como gigantes en mi vida, llegaron a suceder. Y entonces, lo mismo con mi primer empleo, lo mismo con el siguiente empleo, y me acuerdo que yo trabajaba en una empresa internacional en un momento determinado, que era muy fuerte, una empresa americana. Me tocaba andar viajando mucho y me tocó decidir entre seguir casado o seguir trabajando en la empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento no había planificación en la empresa, era una empresa relativamente nueva, nació en el 1999, por ahí, 1998. Y entonces, pero mi jefe me decía, mira, y nada de tanto celular ni nada de eso, eran correos todavía en ese momento. Me decía, mañana te vas para no sé dónde y a agarrar vuelo y capaz ya tenía alguna actividad con Evelyn y me tenían que, que quedar fregado en el aire. Y entonces yo era auditor en ese momento y fue un paso de fe decir, bueno, ok, ¿qué es más importante ante los ojos de Dios? ¿Estar casado o eh, seguir trabajando? Y entonces tuve que renunciar. Aquí en El Salvador, solo para que sepan, en El Salvador, en ese momento, si tú renunciabas, no tenías derecho a indemnizaciones. ¿Ok? Tu tiempo era perdido porque tú renunciaste de tu trabajo. En cambio, si te despedían, te daban tu tiempo. ¿Ok? Y entonces yo decía, híjole, ¿cómo voy a hacer? Bueno, y entonces la cuestión de que renuncio y dije, voy a perder dinero, pero mi esposa igualmente me dijo, habla con tu jefe, dile que te vas a renunciar y que básicamente que quieres que te den tu tiempo. Y otra vez Mauricio, ¿verdad? Con miedo, protestando. Y, 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 y en ese momento, mi sorpresa fue de que voy a hablar con mi jefe y al final de cuentas me entregaron mi indemnización. Y entonces me dieron cartas de recomendación, todo perfecto. Al final, este, pasé a un trabajo ganando menos de la mitad de lo que ganaba. Y entonces, y fue como, y ya tengo la casa y le estoy pagando, ¿cómo voy a hacer? Y entonces, y después de eso, de estar ahí quizás como un año, me salió el trabajo donde estoy ahora, pero lo triste de todo es que mi jefe conocía a mi ex jefe, porque eran vecinos. Y quien me anunció que me habían contratado en mi nuevo trabajo fue mi ex jefe. Y entonces, eh, y al final de cuentas me dijo, Mauricio, tomé esa oportunidad, es única, es de lo mejor que puede haber y lo felicito, bla, 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 bla. Claro, otra vez estaba ahí con los gigantes y llegué a la asociación azucarera y otra vez estaba con gigantes y decía, híjole, yo de logística, yo sabía algo sabía de auditoría, sabía mucho de inventario, sabía un montón de cosas, pero como tal de logística, que es donde me han contratado, no sé ni pepa. Pero el Eterno ha sido bueno y me permitió desarrollarme. Por eso es que les digo, muchas veces tenemos como ideas y constantemente, y probablemente el día de mañana va a haber otra situación diferente,
y capaz voy a estar en la misma situación, voy a ver gigante, voy a ver como una langosta, pero por eso es que dice, creo que creo que está en los profetas, no lo tengo muy claro ahorita, que dice, retornad a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La Torá. Y en la Torá es eterna. Y todo lo que el Eterno ha dicho en la Torá es eterno, por lo tanto se mantiene. Dios es sanador, Dios es protector, Dios, pero siempre vienen esos momentos de prueba que nos hace pensar, híjole, ¿cómo voy a hacer esto, no? ¿Okay? Entonces, eh, por esa razón a veces perdemos la confianza, pero cuando la perdemos, cuando tenemos miedo, cuando menospreciamos, cuando, y claro, pierdo la confianza en el Eterno y puedo decir en varias ocasiones, pero principalmente es cuando no me recuerdo lo que Dios ha hecho por mí, sino que estoy viendo el presente y empiezo a visualizar esos gigantes. Ok, ¿y ustedes?